¿Qué tal? Gracias, Pedro, y gracias a todos los disertantes por volver a conectarse para responder todas las preguntas y las inquietudes que nos ha ido dejando el público a lo largo de todo este ciclo de charlas. Recordarles también a todos los que nos escuchan que cualquier inquietud, consulta, sugerencia o cualquier duda que quieran hacer llegar al instituto, por favor, utilicen todos los canales que están habilitados, tanto la página web, las redes sociales, el mail, el teléfono. El instituto está abierto y receptivo a recibir todas sus inquietudes. Bueno, como para ir cerrando este primer ciclo de charlas del IPCBA, la hora de los jóvenes en la carne argentina, vamos a comenzar con las preguntas que nos han hecho a lo largo de toda esta tarde. Vamos a ir más o menos por orden de programa para que todos lo puedan seguir, para que más o menos también se puedan ir preparando los disertantes para contestar. Vamos a dar comienzo con algunas preguntas para los jóvenes del sector productivo. Más concretamente, queremos saber cuáles son los desafíos concretos que encuentran a la hora de participar en la toma de decisiones, ya sea tanto a nivel laboral como a nivel institucional, bueno, en los distintos roles en los que participan. Vamos a darle la palabra primero a Lucrecia para que nos cuente. Buenas noches a todos. Bueno, los desafíos por ahí a la hora de involucrarse en la empresa familiar es un tema más de lo que es traspaso generacional y también la actitud de cada joven de querer involucrarse en los ámbitos, digamos, rurales o en las entidades para ser tomados, digamos, y darle valor a la opinión de los jóvenes. Por ahí hay una cierta resiliencia, digamos, de dejarlos hacer parte, por ahí desconfianza, pero es también una cuestión de actitud de cada joven de querer incorporarse en la actividad. Muy bien. Matías. Hola, ¿cómo va? Buenas tardes. Bueno, yo creo que hay que dividir esto como en dos partes. Creo que por una parte está todo lo que tiene que ver con el traspaso generacional y cómo viene funcionando la empresa familiar desde antes, y por otra parte coincido con lo que decía Lucre, un poco de la actitud de los jóvenes de querer o no quedarse en el campo, en el interior productivo, y bueno, eso también tiene que ver mucho con la calidad de vida, digamos, que hay en el sector rural por ahí, o que puede haber diferencia con la ciudad, y muchos de los jóvenes prefieren irse a estudiar y capaz que no volver a los pueblos o al campo a quedarse, digamos, en el sistema productivo. Creo que va un poco por esos dos lados. Muy bien. Benja. Buenas tardes a todos. Sí, coincidiendo con Lucrecia y Matías, por ahí el traspaso generacional es lo que es el mayor conflicto, pero yo creo que, como decía Lucrecia, el interiorizarse o el querer incorporarse a la toma de decisiones requiere también un estudio previo y una demostración, o tratar de demostrar a quienes en las tomas de decisiones que queremos involucrarnos de manera científica y técnica, y ser concreto y específico en eso. Por ahí yo creo que el tratar de incorporar nuevas tecnologías y el impulsarse con esas nuevas tecnologías es lo que por ahí nos va a abrir un mayor camino dentro de la producción ganadera. Muy bien. Pedro, te escuchamos. Buenas noches, ¿qué tal? Sí, yo considero que por ahí unos desafíos en acercar las diferentes generaciones tiene que ver con lo que podemos aportar de nuestra generación en lo que tiene que ver con la tecnología, la tecnificación de los procesos y la experiencia de nuestros mayores, ¿no? El desafío de poder complementar la experiencia con el conocimiento y las nuevas tecnologías. Y después, bueno, lo que tiene que ver con formalizar los procesos dentro de la empresa familiar, que tienen que ver con profesionalizar la empresa,
¿sí? En cuanto a procesos, en cuanto a protocolo familiar, en cuanto a procedimientos, para pensar en que la empresa tiene que trascendernos, ¿no? Tiene que ser una empresa interesante para futuros inversores, futuros accionistas, nos tiene que trascender, no tiene que ser solamente el ejecutor y el director y el dueño, el familiar, sino que tiene que estar pensado, no sé, de acá a 30 años, a 50, y para poder crecer, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahora tenemos otra pregunta del público. ¿Qué es lo que por ahí preocupa más? Sí, las políticas que nos imponen al sector o la falta de ellas, o las demandas de los consumidores. Digamos, hoy, ¿cuál sería el orden de prioridades para ustedes? ¿Lucre? En el orden de prioridades, creo que las políticas por ahí hacia el sector dejan bastante que desear. Eh, Como decían los chicos, un tema por el cual muchos jóvenes deciden irse del campo es un tema de la infraestructura y la conectividad. Y bueno, eso pone un freno a lo que sería la aplicación de nuevas tecnologías. Si bien hay tecnologías que no necesitan de conectividad, creo que muchas estaría buenísimo y mejoraría la experiencia de los productores, junto con lo que es, bueno, los caminos rurales que dejan mucho que desear por ahí. Así que creo que las políticas hacia el sector es el factor más importante. Muy bien. ¿Matías? Sí, coincido. En el orden de prioridades creo que las políticas públicas es lo que por ahí más nos preocupa. La ganadería es una actividad donde los ciclos productivos son mucho más largos, si lo comparamos con 6 meses en la agricultura. La historia reciente nos demuestra cuando se cerraron las exportaciones, o que siempre estamos vulnerables a que se pueda tomar alguna decisión que afecte la producción a largo plazo, y bueno, y también todo lo que hace a Hola. ¿Me escuchan? ¿Me pueden decir si me escuchan? ¿Sí? Ok. Bien. Benjamín, te escuchamos. Sí, coincido con Lucrecia y Matías, que en un primer lugar lo que más nos preocupa son las políticas públicas. Como bien decían, hoy en día en las zonas rurales ni siquiera hay electricidad, menos todavía lo que es conectividad. Te alejás 5 o 10 kilómetros de las principales ciudades y ya no tenés señal. Es algo increíble, pero las políticas públicas es lo prioritario. Muy bien. ¿Pedro? Sí, coincido en esa línea, que las políticas públicas que tienen que ver con la infraestructura, caminos, centros de capacitación en los pueblos, electricidad, conectividad, eso generaría arraigo de los jóvenes para que vuelvan a sus pueblos, que no tengan que emigrar a las grandes ciudades, y que es en definitiva, de eso va a depender el crecimiento de los pueblos y del federalismo de nuestro país, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Vamos a empezar ahora con Lucila Garavaglia. Lucila, tenemos un par de preguntas. Nos consultan si cuando hablabas hoy de gestión intuitiva o de toma de decisiones intuitiva, eso sería empírico. Si, digamos, bueno, acá aclaran como que la intuición no tiene sostén para fundamentar, si se puede interpretar como empírico. Sí, cuando yo hablo de intuición de experto, obviamente que lo empírico forma parte, ¿sí? La intuición del experto se formó de un montón de cosas, de lo empírico, sí, de la experiencia de él, de lo vivido, de lo estudiado, de las relaciones que hizo, ¿sí? En eso siempre quiero hacer enfoco en que quede claro que hablo de eso, digamos, de la intuición de experto y no de la intuición
de un novato, ¿sí? Porque no tiene tanto fundamento. Muy bien. Lo que hay que lograr, ¿sí? Y que es clave en las empresas familiares, es que la intuición de expertos se va con el experto. Yo lo viví en empresas familiares propias y le decía a mi abuelo, ojalá, digo, si vos querés dejarme algo, dejame las neuronas que tenés, o sea, no, yo quiero saber lo que vos sabés. Bueno, esa intuición, si no se baja a otro proceso, si no se profesionaliza y demás, se va a ir con esa persona. A través de la profesionalización uno puede evitar eso, ¿sí? E inclusive dejar lo mejor de esa intuición, empezar a bajarlo con cable a tierra, ¿sí? En procesos, en estrategias, en objetivos y demás. Muy claro. Otra pregunta. ¿Cómo iniciamos una conversación como nueva generación cuando la iniciativa no viene de la primera generación? Bueno, ahí hay un error en pensar que la iniciativa tiene que venir de la nueva generación. De la generación más antigua de la empresa. No. Uno tiene que animarse a poner los temas sobre la mesa. Somos nueva generación, buenísimo. Familia, a mí me encantaría poder hablar de esto. Esos temas que para muchos son tabú, que no porque me van a tratar de interesado, no porque fulanito piensa distinto o fulanito no va a querer hablar de ese tema. Eso es, primero que no tiene sustento porque uno nunca le tocó el tema a fulanito, o sea, uno piensa que fulanito no quiere hablar de ese tema, pero en realidad nunca se lo planteó, ¿sí? O muy pocas veces, o lo escuchó de un comentario, entonces, partir de la base de que el no ya lo tenés, en el peor de los casos, ¿qué te van a decir? No, mirá, no nos interesa hablar de ese tema, ¿sí? Pero creo que un muy buen consejo es poner los sentimientos en primera, antes de hablar sobre la razón, poner los sentimientos sobre la mesa, ¿sí? Yo siempre lo que digo es, hablar sobre sucesión, hablar sobre querer profesionalizar una empresa, son temas muy delicados. Entonces, sentarse y decirle, viejo, la verdad que a mí hablar de esto me pone re nervioso, me angustia, no sé cómo carajo encararlo, ¿sí? Pero para mí creo que es súper importante que nosotros podamos avanzar sobre estos temas. ¿A vos qué te parece? Entre distintas generaciones, entre miembros de una misma generación, ponerse de acuerdo hoy con hermanos, con primos y demás, no es nada fácil. Hay empresas en que tienen familiares y no familiares dentro de la empresa, ¿sí? Y algo que me gustaría agregarte en relación a lo que venían hablando los chicos antes, es que estaría muy bueno que como empresas nos empecemos a quitar la presión de encima de que sí o sí la nueva generación tiene que estar interesada en la empresa. Sería ideal, yo sé que todo padre que fundó una empresa familiar sueña con ver a sus hijos trabajar ahí, pero si eso no pasa, si a los hijos les interesa otra cosa, si tenemos una mezcla de las dos cosas, el principal objetivo debería ser dejar una empresa, ¿sí? Y no un patrimonio, dejar algo organizado e independiente, decirle, che, hijo, el día de mañana, si no te querés dedicar a esto, esto funciona, ¿sí? Acá podés ser socio, podés ser accionista únicamente, y esto funciona independientemente de que yo esté o no esté. ¿Por qué? Porque muchas veces nos terminan jugando las nuevas generaciones de que somos las responsables de la decadencia de la empresa, pero gran parte de esa decadencia termina dependiendo o siendo responsabilidad de que la primera generación no tomó las medidas necesarias en el momento necesario. Bien. Muy claro, Lucila, muchas gracias. No, de nada, muchas gracias a ustedes. Bueno, Darío, tengo una consulta para vos. En realidad, bueno, todos piden tu diagrama de captura de carbono de bovinos y que por favor te puedas explayar un poquito sobre el tema, que lo pudieras comentar nuevamente. Sí, buenas noches a todos. Ese es un diagrama que está utilizando mucho la Universidad de Davis, que en realidad es Universidad de California, la sede de Davis, en donde la diferencia que hace para hablar de las emisiones de gases de efecto invernadero y el metano específicamente, es que este metano es parte de un ciclo, ¿sí? Es un ciclo en el cual biológicamente el bovino, pero en realidad son los rumiantes, termina eructando por vía nasal, al contrario de lo que se piensa habitualmente, a una proporción de la energía ingerida en forma de metano. Esto es una evolución ecológica que tiene el rumiante para que no
le crezca una producción de hidrógeno a nivel ruminal que convierte a la vaca en una bomba de hidrógeno, ¿no? Entonces lo eructa por vía nasal, ese metano, después en atmósfera, vive, ya tiene una vida media entre 10 a 12 años, que siempre se dijo que era una vida media política, entre comillas, porque eso podía permitir que si había acciones para mitigar las emisiones de efecto invernadero, eso duraba lo que la vida útil de un político. Entonces podías tener acciones para eso vistas desde el mismo punto, digamos, de vida de un político, diferencialmente a lo que es el óxido nitroso, que dura 300 años en la atmósfera, ¿sí? Pero a ver, continúo con el ciclo. Ese metano, ¿sí?, dura entre 10 y 12 años en la atmósfera y es nuevamente oxidado a dióxido de carbono para ser capturado por el crecimiento activo de las plantas a través de fotosíntesis. Entonces se genera un círculo, porque esa producción de pasto luego es consumido por la vaca, que reinicia el ciclo. ¿Se entiende? Es un ciclo biogénico, el del metano de los rumiantes. La diferencia grande está en los combustibles fósiles, por ejemplo. En realidad es el metano fósil, el metano que está de alguna manera atrapado por millones de años en el suelo, y que uno lo libera a través de combustibles fósiles y de otras industrias, que ese no tiene forma de reiniciar su ciclo, ¿sí? Y es uno de los gases de efecto invernadero, ¿ok? Entonces, yo ahí cito la fuente en la publicación, es de la Universidad de Davis, y el experto mundial en esto, que además es un gran comunicador y divulgador de la ciencia, es el doctor Frank McLennan, que está disponible en la Universidad de Davis. Muy bien, Darío, la verdad es que muchísimas gracias. Ha quedado más que claro, me parece. Gonzalo, vamos con vos con algunas preguntas que nos hicieron la gente que nos está escuchando. En relación a lo que es telemetría, para conectar el tema de datos al sistema, ¿es necesaria una red de internet? Bueno, primero que nada, buenas noches. Sí, para la mayoría de los dispositivos que estaba pensando cuando estuve hablando, sí, sería necesaria una red de internet. Hay algunas opciones que se podrían evaluar, como para trabajar offline y después hacer algún sync cuando haya algún tipo de conexión a internet, pero sí, se necesitaría algún tipo de conectividad a internet. Bien. Acá la pregunta viene porque los problemas de conectividad en Argentina y en el interior profundo sobre todo, la verdad es que son graves. Bueno, lo que comentaban también los chicos hoy al inicio. Tenemos otra pregunta. ¿Algunos de los ejemplos que compartiste hoy han sido aplicados en Argentina? Y si sí o no, y después con lo que nos quieras contar, o dónde han sido aplicados, o cómo los tienen estudiados, y cómo podría ser un productor que estuviera interesado para comenzar a probar alguna de estas herramientas para, bueno, por dónde debería comenzar, digamos. Ok. No, en Argentina, que yo sepa, no ha habido algún intento de uso de este tipo de tecnologías. No quiere decir que no la haya, solo que, bueno, que yo no estoy al tanto. Sí estoy al tanto y bueno, y he tenido algún tipo de participación. Acá en Estados Unidos, en la zona de Baja California, sí hay algunos centros experimentales donde ya se han probado exitosamente el uso de algunas tecnologías para todo lo que tiene que ver con el traqueo y de las vacas en particular, y esto de poder determinar cuál es sus patrones, sus dinámicas de comportamiento habituales y no habituales, en pos de poder tomar algún tipo de decisión al respecto. Así que, en resumen, en Argentina no lo he visto, sí lo he visto más que nada en Estados Unidos y algunas zonas de México. Y en caso de querer por ahí ponerse o sea, dar inicio a un proceso que es largo y que, como mencionaba antes, va a tener ciertos desafíos. Hay dos formas. Bueno, me pueden contactar directamente para tener una conversación un poco más en detalle y por orientar un poco.
Y si no, sería cuestión de ponerse en contacto con alguna empresa que haga desarrollo de software y que tenga algún tipo de conocimiento entre lo que tiene que ver con IoT, que es lo de Internet of Things, aplicado a la industria del campo, o sea agricultura o ganadería. Bueno, muy bien, muchas gracias, Gonzalo. Vamos a seguir con el panel de jóvenes de la industria, con Hugo y con Carlos, que son quienes nos están pudiendo acompañar en este momento. Tenemos algunas preguntas para ustedes. Empezamos con, ¿cómo podemos mejorar la relación entre la industria y la producción? ¿Y cómo podemos llevar esta necesidad a los diferentes niveles del Estado, ya sea provincial o nacional? No sé si quieres comenzar, Hugo. Sí, no hay problema. Buenas noches. A ver, es fundamental la comunicación y la participación activa de los productores en las plantas frigoríficas, que durante muchos años estuvieron muy separados o fueron como si fuesen parte de un distinto negocio. Y tenemos muchos ejemplos de relaciones que hemos entablado con productores de mucho tiempo, donde participamos a lo largo de la cadena. De hecho, hacemos actividades con los clientes del exterior, donde ellos les pueden contar lo que necesitan, lo que requieren, lo que le piden sus consumidores, y eso va generando un vínculo donde todos vamos aprendiendo. Es una actividad de ganar-ganar, decimos nosotros, porque el productor muchas veces termina llevando a las personas que trabajan en el campo, en el día a día, las personas que vacunan, que cuidan la sanidad del campo. Entonces viene y le podemos mostrar dónde un animal, cuando se le saca el cuero, se le ve el golpe, se le ve la vacuna mal puesta. Bueno, hay un montón de ineficiencias que se generan por ahí por no saber y por no existir ese vínculo entre el productor y el industrial. Con esas actividades donde participan también los clientes del exterior cuando se puede, uno va transitando toda la cadena productiva a lo largo. Entonces, y terminan saliendo cosas muy lógicas y básicas, pero que si no se da el espacio donde se pueda contar y explicar las necesidades, se pierde y se dan muchas cosas por sentadas o por hechas, y son muy básicas, pero mejoran muchísimo la eficiencia, se fideliza mucho el producto, se fideliza mucho al productor, se fideliza mucho el frigorífico, y creo que hay que potenciar esa relación y entender que somos parte de una cadena que después termina en el plato de un consumidor, ¿sí? Porque al fin y al cabo somos eslabones de un producto que el que define es el plato, y tenemos que hacer que llegue de la mejor manera y de la forma adecuada lo que el cliente quiere y de la forma que lo quiere. Y bueno, es fundamental que estemos todos en la misma sintonía. Muy bien. Carlos, ¿querés agregar algo al respecto? Hola, buenas noches. Gracias por el espacio. Bueno, voy a tratar de no ser reiterativo. Coincido plenamente con lo que dice Hugo y tratamos de hacer lo mismo. Por ahí voy a hablar de cosas, digamos, que hacemos dentro de la compañía. Nosotros tratamos de ser una fábrica lo más abierta posible para generar este lazo, este puente que vos mencionaste que por ahí en años anteriores no se encontraba atendido, y mostrar la mayor transparencia y lograr la confianza así con la producción. Es por eso nosotros dentro de la empresa permitimos, cumpliendo con todos los protocolos de visita y demás, no en estos tiempos, digamos, de pandemia, pero sí cuando se encontraba regularizada la situación o normalizada, permitíamos poder venir a visitar la faena de los animales en una primera instancia cuando se está entablando un vínculo comercial con algún productor, tratando de ser una fábrica lo más abierta posible y que el productor participe y conozca el proceso productivo para tratar de fortalecer ese lazo, ese puente que vos mencionás. En una segunda instancia, de vuelta, tratando de no ser reiterativo, creo que es muy importante comunicarle al productor cuál es el producto que el consumidor o el usuario final del producto está requiriendo, porque es increíble lo que se logra con una buena comunicación, intentando
hacer de nexo entre lo que el consumidor o el usuario final, porque a veces quien compra el producto no es quien lo consume, sino que, como bien mencionaba Hugo, esto es una cadena muy, muy, muy larga, y entre el frigorífico que vende su producto tanto en el mercado local como en el mercado de exportación, termina vendiendo quizás no a quien termina consumiendo finalmente el producto, sino a otros elaboradores, y es importante que el productor conozca cuál es el producto, cuáles son las características, cuál es el formato de venta, para lograr desde la producción hacerlo lo más eficiente y el producto que se requiere, ¿no? Esto creo que es vital, es algo que cada vez va a estar más, va a ser más necesario, porque yo creo que la eficiencia es primordial para poder lograr la supervivencia y que las compañías sean fructíferas y longevas en el tiempo. Entonces es importante poder transmitir todo esto a la producción, que también lo sabe hacer, y que a veces por falta de comunicación o por descreimiento en el sentido de que no se pueda llegar a interpretar lo que verdaderamente requiere el consumidor final, no se hace, y yo creo que es de vital importancia y que la producción también sabe entender los parámetros para lograr los productos que luego el frigorífico procesa y que llegan a la mesa de los consumidores tanto a nivel local como internacional. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta para ustedes. ¿Qué lugar hay o cómo estamos a nivel de certificaciones de procesos dentro de la industria? No sé quién quiere comenzar. ¿Querés, Carlos, seguir? Bueno, dale. A ver, dentro de lo que es certificación de procesos, existen diferentes, digamos, hay diferentes estándares, pero voy a hablar de los que tenemos nosotros. Así como existe el ISO en algunas industrias y demás, nosotros tenemos lo que se conoce como HACCP o HACCP, que es control de puntos críticos y buenas prácticas de manufactura. Esto permite tener manuales de proceso, ¿sí?, con puntos de control que se van efectuando diariamente, y también en alguna de las certificaciones a nivel más internacional, pero que también se está requiriendo en distintos estadios, es lo que llamamos BRC o British Retail Consortium. No existen o no hay hoy en día una certificación de lo que es bienestar animal, ¿sí?, en sí mismo, pero sí cada compañía, y bueno, Hugo seguramente también confirmará, tiene escritos y manuales de proceso de lo que es bienestar animal, ¿sí?, que es algo preponderante y es un tópico muy importante a tener en cuenta dentro de las compañías actualmente. Y después estas son certificaciones más de índole de proceso, y después existen certificaciones más de índole comercial, como puede ser certificación de alguna raza bovina en particular, o alguna certificación religiosa que permite acceder a tal o cual mercado dependiendo de el rito religioso que se efectúe. Pero básicamente, a grandes rasgos, estas son las certificaciones con las que cuenta la compañía. Después hay algunas certificaciones para algún destino o algún país en particular, pero a grandes rasgos creo que esas son las certificaciones con las que cuentan hoy los frigoríficos. Muy bien. Hugo, ¿querés agregar algo? No, simplemente que también, aparte de las que comenta Carlos, hay algunas que son comerciales. Por ejemplo, para poder proveer a algún cliente tenés que tener su propia auditoría y cumplir con sus propios requisitos, como por ejemplo McDonald's, Walmart. En algún caso, por ejemplo, nosotros hacemos marca propia a algún supermercado en Chile, por ejemplo, y ellos vienen y tienen sus propios protocolos de auditoría y su sistematización de las mismas. Y bueno, nada, hay que cumplir, y eso depende ya más que nada de la parte comercial. Después, como lo explicó Carlos, es más que claro. Bien, y la última pregunta es, mucho hemos hablado de que los consumidores hoy quieren saber, quieren información, quieren trazabilidad. ¿Estamos en condiciones de aplicar tecnologías para llegar con toda la información que reclama el consumidor? Sí, comienzo yo, Carlitos. Bueno. Sí, estar en condiciones estamos, lo que pasa es que falta un esfuerzo más de parte de toda la cadena para que todo el ganado arranque trazado, ¿sí? Hay lugares que todavía no están en condiciones, o que no están dadas las condiciones, valga la redundancia, para hacerlo, y no se puede hacer, lo cual en una faena grande como la que puede ser de Orino o de Revif,
la cantidad de hacienda que ingresa, puede ser que haya parte que no esté del todo trazada o como corresponde. Entonces, eso hace que haya que cumplir con requisitos que no están todos alineados dentro de la misma cadena. Pero creo que las condiciones y las exigencias van hacia ese lugar y tenemos que todos aportar el granito de arena para que pueda estar todo trazado y que la información sea fiel y que el consumidor final pueda tener acceso a la realidad de dónde estuvo, de dónde proviene, qué comió, quién fue el que lo crió y toda la historia que tiene la trazabilidad de cada animal, porque es un requisito fundamental para lo que viene. Muchas gracias, Hugo, muchas gracias, Carlos. Seguimos con Julián. Julián, tema comercialización. La pregunta es, ¿se analizan nuevas formas de relacionamiento entre el productor, la industria y el consignatario? Y además, si de países en los que trabajan con sistemas similares o parecidos al argentino, ¿existe alguno donde pudiéramos copiar, mejorar para innovar? Julián, ¿nos escuchás? Tenés el micrófono cerrado, Julián, no te estamos escuchando. Hola, hola. Ahora sí, muy bien. ¿Sí? Ahora sí. ¿Sí? ¿Me escucha María entonces? Sí, Bien. ahora sí te escuchamos. Disculpen. Buenas noches a todos. Venía escuchándolos a todos justamente. Muy interesante todo. Bueno, respecto a las preguntas que me estabas haciendo, que bueno, hacían ahí. A ver, no hay estudiado un proceso, o sea, no hay libros escritos respecto a lo que es las relaciones, ¿no? Que uno tiene, digamos, a diario con productor, con parte frigorífica. Nosotros como consignatarios, por supuesto, siendo un eslabón más de la cadena, estamos en el medio entre los dos, mediando, buscando unir las partes, buscando la conformidad de las dos partes. El mejor manual que hay es el de la calle, o sea, uno con las relaciones diarias y a medida que va pasando el tiempo, va logrando herramientas nuevas que uno puede utilizar, pero básicamente son relaciones humanas, y en las relaciones humanas, María, hay que conocer bien a las personas. Las personas pueden tener buen o mal humor, un día estar bien, un día estar mal. Esto también es más difícil, ¿no? Porque uno está en una relación comercial en el medio, tratando de cerrar puntas, tratando de hacer negocios, y buscando, por supuesto, la conformidad de ambas partes, de quien es productor, vendedor, y de quien es comprador, parte industria frigorífica, o mismo otro productor cuando uno vende, por ejemplo, invernada para otro campo. Con lo cual, a la respuesta sería, a ver, no debe haber algo, pero no hay procesos determinados escritos o manuales que te digan cómo manejarse mejor o cómo relacionarse mejor. Sí, entra mucho el tema por ahí en juego la psicología, ¿no? En donde ya uno se mete por ahí en un campo más complejo. Pero por supuesto que esto es entender a las personas, mediar entre ellas, ser claro. Yo creo que hay herramientas claves. O sea, acá uno tiene que ser serio, claro, creíble. Las mentiras tienen patas cortas, como uno dice en el campo. O sea, son relaciones humanas, con lo cual uno mismo va aprendiendo día a día a llevarlas a cabo. Respecto a otros países que comercializan ganado de la misma manera que nosotros, tampoco veo que haya procedimientos que uno deba imitar, copiar o llevar a cabo. De nuevo, son relaciones humanas. Por supuesto, por ahí hay países se dan tipos de comercializaciones ganaderas donde no hay tanto mercado concentrador, no hay tanto remate feria. Nosotros somos un país bastante feriero, ¿no? Eso de juntar la hacienda en un punto, tenerla en vivo ahí a la vista de todo, por ahí es un mecanismo un poco antiguo, pero no deja de ser eficaz. O sea, yo siempre digo que lo que estamos vendiendo son animales, seres vivos, y verlos en persona y en vivo no es lo mismo que verlos en un video, y ni hablar que no verlos y simplemente comprarlos sin verlos. Por supuesto que está siempre la confianza de por medio, pero bueno,
Ya te digo, no es que uno diga, no, en tal país se manejan comercialmente con la ganadería de una manera que deberíamos ir a ese lugar, o apuntar a eso. Son relaciones humanas, varían, son cambiantes, y es cuestión de siempre buscar mediar y buscar lo mejor para todas las puntas, digamos. Muy bien, muchas gracias, Julián. No, por favor. Bueno, vamos a cerrar con Liliana. Tenemos algunas consultas para vos. Sobre todo respecto al ejemplo de Tandil, ¿se podría replicar en cualquier lugar? ¿Qué condiciones harían falta? ¿Y cómo son las cuestiones de las habilitaciones o cómo se manejan con las habilitaciones para poder lograrlo? Buenas noches, Herminia. Buenas noches a todos y un gusto la invitación. Respecto a todo lo que es la documentación, como toda industria y frigorífica, por supuesto que se necesita, tanto para el traslado del animal como para el ingreso en lo que sería el matadero o la planta industrial, se necesita la documentación pertinente. Por supuesto que existen las guías, todos los que están vinculados al sector de traslado de animales saben perfectamente que para poder trasladarlo de un campo a un matadero o a algún otro lugar se necesita una guía. Esa misma guía es la que habilita el ingreso al establecimiento y a su vez existen los controles de SENASA o sanitarios o bromatológicos que cada una de las instituciones tenga, ¿no? En el caso de Tandil, quizás el hecho de que es una ciudad chica, como yo comentaba, son 130.000 habitantes, entonces por ahí las distancias son más próximas y más rápidas los caminos, ya nos conocemos más. De todas formas, el recorrido para buscar cada animal en el campo en el que está puede llevarle un día de viaje tranquilamente al chofer que retira campo por campo, ¿no? Y siempre esto creemos que puede ser aplicable y fácil de copiar en cualquier otra localidad. Siempre lo que se necesita en principio es la voluntad de las partes, ese es como el leitmotiv, lo que va a permitir que esto sea posible, y como bien comentaba, hay bancos en 16 provincias, quienes deseen conocer en dónde están cada uno de estos bancos, ingresan a www.redbda.org.ar y te vas a encontrar con cada uno de los bancos. Básicamente es contactar a estos bancos o bien nos pueden escribir a la red de bancos de alimentos en la cuenta que figura en la web y nosotros nos ponemos a trabajar para que estos caminos se allanen o sean posibles. Sí hay que tener en cuenta que estamos hablando de un producto perecedero y que tiene que tener una muy correcta manipulación. Desde el minuto 1 hasta que llega a la boca del niño, ¿no? Sin duda que sí. Bueno, esas han sido más o menos las preguntas, dado la hora, y hemos tratado de ser lo más escuetos posibles por respeto a los tiempos de todos, es que vamos a ir cerrando esta primera jornada del ciclo de charlas breves del IPCBA, la hora de los jóvenes en la carne argentina, sin antes agradecerles a todos los disertantes por participar, por acompañarnos, por estar hoy aquí. Le vamos a hacer llegar algunas otras consultas que han quedado pendientes y que no llegamos por cuestiones de tiempo. Y por supuesto que a todos los participantes, invitarlos a que estén mañana, a que sigan esta jornada que todavía tenemos durante todo el día de mañana, con nuevos temas, con nuevos disertantes, con, bueno, más cosas por ver y conversar. Así que a todos, muchas gracias y muy buenas noches.